En Guayaquil, adulto mayor fue asesinado. Robo del dinero de una caja fuerte sería el móvil del crimen. Macabro hallazgo al sur de Quito. Feto de aproximadamente 7 meses fue encontrado congelado al interior de una nevera. Presidente Lenín Moreno designa a María Alejandra Vicuña como vicepresidenta de la República encargada. Hasta el próximo 7 de noviembre los ecuatorianos podrán postular para la lotería de visas a los Estados Unidos. Jueves 5 de octubre del 2017, amigos, bienvenidos y bienvenidas a su informativo del mediodía con información importante en el ámbito político. Tenemos nueva vicepresidenta encargada. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, María Fernanda? Amigos televidentes, buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a las noticias del mediodía. Empezamos de inmediato. Aquí iniciamos y con una noticia lamentable. Un feto de aproximadamente 7 meses fue encontrado dentro de una nevera en una casa ubicada al sur de la capital. Aparentemente un niño dio anuncio a los moradores de la Argelia, que fueron quienes reportaron a la Policía Nacional. A veces resulta difícil, por no decir imposible, entender el accionar de los seres humanos. La barriada de la Argelia Alta, sector ubicado al sur de la urbe capitalina, comentaba con el alma en pena lo que estaba pasando al interior de una casa rentera. Un feto de cerca de 7 meses de gestación fue encontrado en una nevera. Ay no, Dios mío, lo más desgarrador, porque nosotros tuvimos la oportunidad de ser ojito y que pecadito, era muy cruel, muy duro, es algo inhumano. El feto habría estado en el congelador por varias semanas, pero como que su inocente alma alertó a otro pequeño que, sin saber de la magnitud del hecho, avisó a una vecina. El niño estaba guardado en la refrigeradora. Aducen que estaba casi ya un mes en el congelador el feto. Hasta la calle Balsar llegaron agentes de la DINASED y criminalística. Con la autorización de la dueña de casa ingresaron al cuarto donde vivía la supuesta madre y se fueron directamente a la nevera y confirmaron lo dicho. Dentro de la nevera, sí, más aproximadamente unos 7 meses a 6 meses el bebé. No saben si se trató de un aborto natural o provocado. Cuando ingresaron los uniformados no estaba la sospechosa, pero será cuestión de horas para que den con su paradero. Está plenamente identificada la supuesta madre. Denuncia que llaman por teléfono y el ECU 911 nos mandó al lugar. El pequeño ser salió cobijado por una toalla y llevado por la ambulancia de medicina legal en medio del asombro de vecinos, quienes a voz baja comentaban la supuesta locura de una mujer para guardar un pedacito de su ser en casa en vez de dejarlo en un camposanto para que disfrute del descanso eterno. No se entiende cómo le tuvo en el congelador y o sea, con qué idea. En Quito informó Iván Casamen. Y un macabro hallazgo se registró en la vía Bucay El Triunfo. Los cadáveres de 2 hombres fueron encontrados al interior de una hacienda. Una de las víctimas había sido decapitada. Las 2 víctimas mortales fueron acribilladas y acto seguido arrojadas en una hacienda ubicada en la vía Bucay El Triunfo, provincia de Guayas. Uno de los fallecidos tendría 21 años, mientras que el segundo 35. Este último, según información de la Policía Nacional, habría sido decapitado. Solo nos enteramos que le encontraron fallecido en la vía del Triunfo. Él se llamaba Angelito. ¿Angelito? Todos lo conocían como Angelito aquí. ¿Cuántos años tenía? Ya sus 20, 21 años. Los cuerpos fueron divisados por un morador del sector la mañana del miércoles. Al sitio acudieron agentes de la DINASED para iniciar las investigaciones y así esclarecer las muertes y dar con él o los responsables. Para que siempre era incluso antes que me llevó a mi casa porque yo tuve un problema y él me dijo que me cuidara todo. Eso fue lo único que nos dijo el último día que yo lo vi. Los restos de los fallecidos
fueron retirados de la morgue por sus seres queridos. De momento, la policía continúa buscando la cabeza del hombre de 35 años que fue decapitado. Informó Jorge Salazar. Seguimos en este ámbito. Un adulto mayor fue asesinado esta madrugada en el sur del puerto principal. El móvil del crimen sería el robo de una fuerte suma de dinero que la víctima guardaba en su domicilio. El hombre de 85 años de edad habría sido visitado por varias personas, entre ellas 2 de sus empleadas. Ya en el interior procedieron a maniatarlo y sustraerse una caja fuerte, posiblemente con miles de dólares en su interior. Ellos se llevaron la caja fuerte, bastante, pero bastante dinero. Más de 2.000, 3.000, sí. 500.000. Quizás dejaron la puerta abierta, ellos entraron primero y después entraron los 2 manes, lo golpearon a don Flor y comenzaron a amarrarlo. Yo le estaba poniendo mentol así para que respire y ella estaba respirando, pero ya llegando al hospital ya llegó sin vida. No, él tuvo un golpe aquí en la cabeza. Uno de los hijos del adulto mayor que se encontraba en el domicilio también fue maniatado por los ampones. Y al hijo lo tenían amarrado en la silla. También lo sometieron a él, a lo que regresa y entra. El suceso se produjo en la calle 30 y Venezuela, en el suroeste de Guayaquil. El hombre era un microempresario que se dedicaba a la venta de morocho. Y al momento que las chicas iban a salir, llegan 2 chicas más que son conocidas de aquí. Entraron y ahí la dejaron. Sí, ya están detenidas, ya la han cogido, ya se la han llevado ya. La Policía Nacional se encuentra tras la pista de los responsables de la muerte. Informó Jorge Salazar. Y el EQ 911 de Machala coordinó el rescate de un adulto mayor que fue aplastado por un árbol. A pesar de las dificultades del sitio del incidente, los organismos de socorro lograron rescatarlo con vida. Salió a trabajar en su parcela cuando de pronto le sorprendió un deslizamiento de tierra. Para mala suerte del campesino, le cayó un árbol entre sus piernas. Salir por cuenta propia le fue imposible, tenía las extremidades inferiores lesionadas. Era necesario la ayuda de rescatistas. Don Rosalino recibió la atención que acabo de indicar y prácticamente en la misma noche lo estabilizaron. Sucedió en el sitio El Carmen del Cantón Piñas, en una zona de difícil acceso. El ingreso de la ambulancia prácticamente imposible, pero los rescatistas sabían que una persona les esperaba. Luego de 1 hora de caminata llegaron para ayudar al hombre de 73 años de edad. Inmediatamente se coordinó con los organismos de respuesta, bomberos, Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública con una unidad ambulatoria. Cortaron las ramas y lograron sacarlo y brindarle los primeros auxilios en el lugar. Tras de estabilizarlo, de regreso hasta encontrar a la ambulancia que les esperaba en un sector de la parroquia Piedras. Tratar de controlar que los signos vitales estén presentes, que el paciente esté respirando, que incluso tratar de tenerlo al paciente un poco, si es que fuera el caso, que esté conversando. El hombre vivió para contarlo, se recupera de sus lesiones, regresó a casa y está en etapa de recuperación. Sí, me techó. Cuando me revolcaba, me vendó de chico para atrás, dígame. Motivo del piso para abajo, vuelta para arriba, vuelta para abajo. Una acción digna de resaltar para quienes tienen ese espíritu de ayudar a los demás, no importa la distancia ni la hora, o si es 1 o son 10 personas, toda vida es importante. En Quito informó Iván Casamen. Y encuentran un cadáver en una zanja en la vía perimetral al noroeste de Guayaquil. La policía realiza las investigaciones para lograr la identificación del cuerpo y determinar así las causas del deceso. De pronto el cuerpo sin vida de esta persona se encontraba flotando en una zanja. Esto generó sorpresa entre los trabajadores del sitio, pues se trata de una zona industrial, de ahí que los testigos tienen varias hipótesis. En verdad que esto nos sorprende a todos, porque esto no se ve por aquí, Ya está, ya. Uno como siempre anda por aquí, esto es una impresión bastante grande para uno. Nadie parece familiar del muerto. Pero ya tenía más de como un mes de muerto, porque yo trabajo aquí, pasó con el autotanque, ya está como muertecina, como casi un mes por atrás aquí otra vez. De a poco llegaban más y más agentes de distintas áreas de la policía. Criminalística también arribó para verificar las circunstancias. Un cuerpo que se encontraba flotando en el agua
Al observar, pues, se determina que son de varios días, porque totalmente la carne se encuentra desfacida, solamente se puede observar el esqueleto de la persona. Aparentemente se observa que es una persona de sexo masculino. Con el pasar de los minutos, retiraron el cuerpo del agua para ser trasladado hasta el edificio de ciencias forenses para determinar las razones de este deceso, informó Julio César Saón. 87 casos de femicidios se han registrado en el país durante este año, lo que preocupa a las autoridades. La policía apunta al trabajo preventivo a escala nacional y ha empezado con una campaña para prevenir la violencia intrafamiliar. Muchas veces el nivel de violencia asusta a los mismos policías. Uno de los casos que causó conmoción en la comunidad capitalina sucedió en el sur de la ciudad. Una menor de 13 años fue asesinada con más de una docena de puñaladas, presuntamente por no dejarse manosear. Todos dicen 13 puñaladas y no son 13, son 17 puñaladas en total. El número de femicidios tiene a las autoridades trabajando en estrategias que puedan frenar la ola de crímenes, conocer los hogares donde hay problemas de pareja, consumo de alcohol, así como de drogas que terminan en violencia intrafamiliar. Está en marcha una campaña donde el principal protagonista es el policía comunitario. Focalizar en qué casa o en qué lugar se encuentra un antecedente de violencia intrafamiliar. Apelan a la habilidad del uniformado para ganarse la confianza del vecino de la tienda, de los jóvenes del barrio y, por qué no, de la víctima de agresión, para que cuente lo que está viviendo y en base a eso canalizar a tiempo la ayuda. A través, en este caso, de la oficina especializada, en este caso que es el DEVIP, poder llegar a esas casas, que sepa en este caso el agresor que la policía ya tiene conocimiento. Buscan parar la violencia en contra de las mujeres, que empiezan con golpes e insultos, pero en la mayoría de ocasiones terminan en tragedia, es decir, con la muerte de la mujer. No solamente se aconsejaría, sino que yo le diría, vamos, porque tú no tienes por qué ser maltratada por ningún hombre. Terminado el 9º mes, la policía registra 87 casos de femicidios a nivel nacional. La cifra preocupa a las autoridades, pues se ha incrementado en relación al año anterior. En el mismo periodo reportaron 55 casos, hablan de un incremento de casi un 40%. Las provincias donde se han reportado el mayor número de hechos son Pichincha, Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro. La mayoría de los casos que terminan como asesinatos y como femicidios, ha habido un antecedente ya de una violencia y que lamentablemente las víctimas en su momento nos acercaron a denunciar. Perder el miedo a denunciar al agresor podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. No justifico que un hombre maltrate a una mujer. ¿Lo denunciaría? Sí, cuando ya les golpean y eso deberían alejarse, porque después de los golpes ya viene eso de matar a las mujeres. De los 87 casos de femicidios a nivel nacional, 65 han sido resueltos, 13 cuentan con boleta de captura y 9 están en investigación. En Quito informó Iván Casamen. 12 del día con 13 minutos, 8 personas resultaron heridas tras una riña entre dos bandos de los privados de libertad del centro de detención provisional ubicado al norte de la capital en el sector del Inca. Los lesionados fueron trasladados a una casa de salud mientras las autoridades realizaron una requisa para decomisar armas y otros objetos. Las investigaciones para esclarecer las causas o los responsables de este evento continúan. Solamente que escuchamos unos gritos y luego dijeron amotinamiento. Así describen los momentos de preocupación y angustia que se vivieron en el centro de detención provisional de Quito. Era horrible porque decían, por esta puerta, no, está cerrada, están saliéndose por la otra, no, suban, bajen, era desesperante. Eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando al parecer dos grupos de privados de la libertad se enfrentaron en uno de los patios del centro. Dos grupos antagónicos al interior protagonizaron una pelea, producto de la cual existen 8 personas con heridas menores. No conocemos todavía las motivaciones, eso en un futuro las haremos conocer. El motín fue controlado por 200 efectivos de la Policía Nacional y agentes de seguridad penitenciaria. Estamos trabajando con el sistema de salud, estamos trabajando aquí con la Policía Judicial,
está criminalística, está la unidad de mantenimiento del orden público, tenemos 2 cápsulas del GIRI y del GOE para también realizar las requisas. Los heridos fueron trasladados al hospital Pablo Arturo Suárez en medio de un fuerte resguardo policial. Porque necesitan suturas en el cuero cabelludo, producto de armas contundentes y de elementos filosos, que son los con los cuales se han agredido. Personal de criminalística y de policía judicial se encuentran realizando la cadena de custodia de estos elementos para proceder a la judicialización. Mientras en los exteriores, los familiares sufrían por la situación de sus seres queridos. Es muy angustioso, nosotros somos los familiares y también necesitamos saber y tenemos derecho a saber cómo están nuestras familias allá. Los internos fueron conducidos a la unidad de flagrancia y puestos a órdenes de las autoridades competentes que investigarán y determinarán las responsabilidades para establecer nuevos procesos judiciales en su contra. En Quito informó Andrea Valareso. Mientras tanto, 3 privados de libertad se fugaron desde el Centro de Rehabilitación Social de Quevedo. 2 de los procesados están acusados de asesinato. La policía ha activado escuadrones de búsqueda en todo el país para recapturar a los prófugos. Como ocurre en las películas, lo hicieron 3 privados de libertad. Amarraron sábanas y salieron por una de las paredes del Centro de Rehabilitación Social del Cantón Quevedo. Para lograr su cometido también cortaron los barrotes de la celda número 8. Da cuenta de la existencia de unas sábanas que se encontraban colgadas en una de las puertas, en una de los patios que dan al exterior del Centro de Rehabilitación Social. Inmediatamente se alerta y se empieza a realizar un conteo de los internos y ahí es cuando se puede notar que habían 3 que no estaban presentes. El hecho fue descubierto la madrugada de este miércoles. De los 3 privados de libertad ahora prófugos, 1 cumplía sentencia por tenencia ilegal de arma de fuego, mientras los otros 2 estaban siendo procesados por el delito de robo con asesinato. 2 que están vinculados en el robo de un celular con el asesinato del menor a quien le robaron, que se dio en la ciudad de Quevedo. Y este es Daniel Simón, alias El Cangrejo, quien a su haber también tiene 2 causas por robo y receptación, y de su compañero, alias Viejo Lucho, que responde a los nombres de Juan Carlos S., que está por robo. Grupos especializados de la policía se han activado en varios bloques de búsqueda para dar con los prófugos que escaparon de la cárcel de Quevedo. Toda la Policía Nacional, a nivel nacional, tiene ya las fotografías de esta gente. En torno a este caso se investigará con qué objeto limaron los barrotes de su celda para poder escapar. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Continuamos recorriendo el país. En la parroquia Febres Cordero en Babahoyo, una decena de estudiantes y su maestra resultaron intoxicados por un plaguicida durante una fumigación de una parcela adjunta a la escuela. Afortunadamente, los afectados recibieron atención oportuna y su estado de salud es favorable. Las autoridades no descartan acciones legales contra quien fumigó durante las horas de clases. Todo se llevaba con normalidad durante la jornada escolar cuando los niños de entre 7 y 10 años empezaron a sentirse mal. Escuchamos y se notó de que un canguro hacía una fumigación de insecticida, parece ser, y fuerte en este caso porque los estudiantes enseguida presentaron malestar estomacal. En total 10 niños y una docente fueron atendidos en el subcentro de Mata de Cacao, ubicado a pocos metros de la escuela Rosa Chávez, en cuya pared posterior existen hectáreas de arroz que fueron fumigadas con un plaguicida que afectó la salud de los menores. Con síntomas similares como cefalea, prurito facial, epigastralgias, náuseas, vómito, sinónimo pues que va conllevado a una intoxicación por una presunta fumigación que ha existido alrededor de la institución educativa. Los padres de los pequeños afectados piden que se investigue el caso, pues temen que la situación se vuelva a repetir. Queremos que también las autoridades hagan algo, porque no puede ser posible que cuando ese señor quiera fumiga, sabiendo que está en hora de clase, ¿y cuántos niños pueden? Las clases en la escuela Rosa Chávez se suspenden para este jueves por parte del Ministerio de Educación. Y según el gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, quien llegó al sitio, se analiza la situación para tomar acciones legales. Se ha notificado judicialmente, de acuerdo a la ley, a esta hacienda privada que lamentablemente ocasionó estas afectaciones. Y no podemos permitir que se suceda. Desde Babahoyo, en Los Ríos, informó Odette Camacho.
12 horas con 20 minutos en Últimas Noticias TV, y cuando regresemos les vamos a contar que Lenín Moreno encargó la vicepresidencia a la ministra María Alejandra Vicuña. 12 horas con 25 minutos, estamos de regreso para contarles que mediante decreto ejecutivo se designó a María Alejandra Vicuña como ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, ahora como nueva vicepresidenta encargada. Esto en reemplazo a Jorge Glass, quien cumple un dictamen de prisión preventiva. Que aceptaron. A pesar que el jefe de Estado Lenín Moreno la mañana de este miércoles decía desconocer qué decisión tomaría sobre la suerte de la vicepresidencia de la República por la ausencia de Jorge Glass, quien está inhabilitado y se encuentra con prisión preventiva en la cárcel 4 por el supuesto delito de asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht. Desde mi punto de vista, el país no puede estar con un vicepresidente que no está en capacidad de ejercer sus funciones. Sin embargo, al equipo de abogados le he solicitado que me proporcione el mecanismo a implementar para suplir esa ausencia del señor vicepresidente. Horas más tarde, mediante decreto ejecutivo, designó temporalmente como vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador a María Alejandra Vicuña, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, durante el periodo que dure la ausencia temporal de Jorge Glass. Y si es que la Asamblea decide hacer un juicio político, es su decisión. Si es que la justicia decide sentenciarlo, también es su decisión. Y es nuestra decisión considerar de que está inhabilitado para poder cumplir función. Una persona que está encarcelada no puede cumplir con la función de vicepresidente. Vicuña en escuetas declaraciones agradeció la confianza depositada por el presidente Moreno. Y sobre todo de coordinar un proceso fundamental, un proceso muy importante que es el de la consulta popular, rescatando ese espíritu de Montecristi, impulsando lo que siempre ha sido una característica de nuestro proceso revolucionario, que es precisamente fortalecer el poder popular, generar estos mecanismos de democracia directa, impulsar una participación activa y efectiva de la gente. Informó Héctor Romero. Y según la oposición, se estarían registrando intensos diálogos dentro de la Asamblea Nacional en búsqueda de una nueva mayoría parlamentaria que dé luz verde a un posible juicio contra el vicepresidente, mientras que Alianza País busca mantener una postura de unión a pesar de que un posible juicio político y la consulta popular podría romper la unidad de la bancada. Según varios sectores de oposición, los diálogos no son nuevos, pero en este último tramo se han intensificado. El objetivo, buscar una nueva mayoría dentro de la Asamblea con una agenda preestablecida. Estamos trabajando en eso, estamos haciendo todas las gestiones. Esta bancada yo creo que puede ser tan importante porque, recalco, recoge a varias organizaciones políticas. Y así lo ratifica la legisladora María Mercedes Cuesta, quien afirma que incluso legisladores de la bancada oficialista estarían dispuestos a conformar esta nueva mayoría. Muchos asambleístas, muy serios también del bloque de Alianza País, están decididos en hacer lo que tienen que hacer, en trabajar por el país y hacer lo correcto, que no es lo que nosotros decimos, es lo que se tiene que hacer, con una nueva mayoría, sí. Pero en la bancada de País lo desmienten de plano, aunque reconocen que los problemas internos son complejos de superar y que si no se los arregla, el bloque bien podría romperse. Claro, es un ambiente difícil, un ambiente complejo, un ambiente que inclusive puede llegar hasta ese punto. Y para evitar esto, están trabajando, por ejemplo, en buscar una respuesta política a la situación del vicepresidente, que dentro de la bancada ha ocasionado más de una fractura. Al hablar de un juicio político, yo no le veo ninguna traición, de ninguna deslealtad. Yo creo que más bien es una responsabilidad de la Asamblea Nacional frente a estos temas. Además de que piden una reunión inmediata para analizar el tema de la consulta popular, pues en País critican que algunos legisladores, especialmente del ala extrema correísta, ya hablen de no apoyar algunas de las preguntas propuestas. Que yo no respaldaré la pregunta donde se pretende buscar la mal llamada o dejar sin vigencia la mal llamada reelección indefinida, peor aún con efecto retroactivo. Eso hay que definir en el bloque. Si tenemos una posición de bloque, lo vamos a asumir. Y si no, cada cual empezamos ya la campaña y a posicionar nuestros criterios políticos. Situación compleja que puede desembocar en una ruptura definitiva,
Aún más, cuando ya desde los mismos legisladores gobiernistas hay críticas a la posición de la bancada, que con sus problemas internos ha bloqueado, dicen, el trabajo de la Asamblea, que no ha podido sesionar desde hace ya varios días. La gente no nos quiere ver en los canales de televisión en estas polémicas, la gente no nos quiere ver en los periódicos en estas pugnas, ¿no? Tenemos que resolver y responder a los graves problemas que tiene el pueblo ecuatoriano. De hecho, no hemos sesionado toda esta semana. Yo no estoy de acuerdo en parar a una institución por el asunto de un proceso judicial. Eso tiene que irse por su propia ruta. Informó Javier Gallo. Y luego de la decisión del CAL, en su mayoría por la bancada de País, de inadmitir el pedido de juicio político en contra del presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, la oposición anunció que insistirá en el pedido, pues aseguran que el Consejo de Administración Legislativa ha arrogado funciones para bloquear la fiscalización. En la oposición aseguran que la mayoría aliancista dentro del Consejo Administrativo de la Legislatura se ha arrogado funciones al bloquear el pedido de juicio político en contra de Gustavo Yalc. La justicia engendra el símbolo de corrupción más grande que tuvo el correísmo y ahora se ha ratificado con esta actitud de inadmitir un juicio que estuvo sustentado, documentado, profundamente motivado y que todo el Ecuador conoció. Y con esto coincide Luis Fernando Torres, miembro del CAL, quien asegura que la decisión tomada sobrepasó la capacidad legal del CAL. Cumplía prácticamente todos los requisitos el pedido, pero en el fondo el oficialismo no quiere que haya una fiscalización a la forma como desde el Ejecutivo anterior se metió las manos y los brazos en la justicia ecuatoriana. Es que la oposición impulsaba este pedido ante las múltiples denuncias de supuestas injerencias del presidente de la Judicatura en las decisiones judiciales. En País rechazan esa aseveración. Otra cosa es que haya un correo que diga dicte sentencia en este sentido. Hasta el momento yo personalmente no he visto una intromisión directa sobre un procedimiento. Que hablen sobre temas generales de la administración, eso tienen que hacerlo, tienen que articular las funciones del Estado. En todo caso, los proponentes del juicio anuncian que insistirán en el pedido y que entregarán la documentación necesaria para evitar que el CAL pueda ratificar su rechazo al enjuiciamiento. Informó Javier Gallo. Por su parte, la Comisión Cívica de Lucha contra la Corrupción anunció su apoyo total a la consulta popular impulsada por el presidente Moreno. Veamos. Son los miembros de la Comisión Ciudadana Anticorrupción quienes en su momento presentaron varias propuestas de preguntas para la consulta popular. Hoy que el presidente Lenín Moreno ha anunciado oficialmente la realización de la consulta, ellos afirman que la apoyarán. La Comisión Nacional contra la Corrupción cree que el presidente Lenín Moreno está en ejercicio de sus funciones autorizado para convocar a la consulta popular que ha convocado, con la cual estamos de acuerdo. Que las preguntas no recogen todo lo que los sectores sociales esperaban, pero que es un gran primer paso para desmontar el correísmo de las instituciones públicas. Y sobre todo porque creemos que la consulta puede contribuir a cerrar el ciclo correísta, Esto nos parece importante. Apoyan la eliminación de la reelección indefinida y de la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros hemos planteado claramente desde la Comisión Nacional Anticorrupción que hemos propuesto que ese consejo tiene que ser renovado con personas probas, íntegras, quiero añadir algo, que deben estar alejadas de una militancia política. En temas ambientales las dos preguntas quedan debiendo, aseguran, pero igual las apoyan. Que les preocupa que temas como el de la comunicación y de los trabajadores hayan quedado fuera, pero en la comisión esperan que esto sea resuelto por el presidente vía nuevas consultas populares o reformas legales. Él nos ha ofrecido hacer en el futuro nuevas consultas populares, dicen las consultas que sean necesarias. Esperamos que en esas consultas se completen los temas que en esta ocasión han sido omitidos. Así, la consulta popular impulsada por el presidente Lenín Moreno sigue sumando apoyos. Informó Javier Gallo. 12:34 y por unanimidad el Consejo Cantonal de la Ciudad de Cuenca resolvió apoyar la consulta popular impulsada por el presidente Lenín Moreno. Además, acordaron hacer campaña por el sí. El Consejo Cantonal, por unanimidad,
resolvió respaldar la consulta popular. Esta decisión la hizo conocer en rueda de prensa el ingeniero Marcelo Cabrera, alcalde de la ciudad de Cuenca, junto a una representación de los concejales. De igual manera, resolvieron promocionar el sí por las 7 preguntas de la consulta impulsada por el presidente Lenín Moreno. Haremos campaña a favor del sí para que esta consulta tenga éxito. Manifestó que este apoyo se da porque, al eliminar la reelección indefinida, ayuda a combatir la corrupción con las fuertes sanciones propuestas en la pregunta 2 y con el cambio del famoso Consejo de Participación Ciudadana. Además, porque en la consulta se protege a los niños y a la naturaleza, dijo. Protege a la población más vulnerable, como son niños, niñas y adolescentes, con la pregunta 4, y contribuye con los derechos de la naturaleza con la pregunta sobre minería y el Yasuní. La eliminación de la ley de plusvalía se suma a este respaldo. A dinamizar la economía eliminando la ley de plusvalía que tantas veces hemos conversado. Finalmente, convocó a todos a apoyar la consulta. Ciudadanos de Cuenca, organizaciones sociales y políticas de tendencia progresista apoyen frontalmente la consulta. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Atención, el Ecuador adquirió un nuevo crédito con el Fondo Latinoamericano de Reservas, que asciende a 637.8 millones de dólares. El pago del crédito se realizará con un plazo de 3 años y está destinado a fortalecer las reservas internacionales del Banco Central. El Ecuador adquirió una nueva deuda con el Fondo Latinoamericano de Reservas, que alcanza un monto de 637.8 millones de dólares, que fue solicitado por el Ministerio de Finanzas a inicios del mes de septiembre. Estos créditos se otorgan a un plazo de 3 años, con uno de gracia al pago del capital. Así reza el documento del organismo. Según como lo manifestó el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, en otros medios de comunicación, este crédito servirá para robustecer las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador. Las reservas actualmente están alrededor de 2.500 y se debe básicamente a 2 factores. Durante estos últimos meses se han pagado alrededor de 800 millones de dólares por servicio de la deuda. Como digo, es un tema que el Ministerio de Finanzas lo ha hecho, y también se ha colocado alrededor de 700 millones de crédito por parte de las instituciones financieras. Y al colocar créditos salen los depósitos de aquí del Banco Central y se los coloca en los ciudadanos. Por lo tanto, eso hace que la reserva baje. Entonces estoy hablando de alrededor de 1.500 millones que estaría disminuyendo. Este crédito se une a los más de 28.000 millones de dólares de deuda externa que actualmente presenta el país, mientras que el saldo de su deuda interna llega casi a los 15 millones de dólares. De ahí se adeuda un monto de 3.600 millones al Banco Central. Esto, como ustedes conocen, se hizo un pago, ¿no es cierto?, con acciones que fueron alrededor de 2.200 millones, acciones de Ban Ecuador, de CONAFIPS y de la CFN. Y en cambio estos otros 3.600 millones ahora los tenemos a bonos de mediano y largo plazo. El crédito más reciente que la multilateral otorgó a Ecuador fue de 617.5 millones en el 2014 y se terminó de pagar el mes pasado, informó Alison Corral. Y les contamos que Diego García, procurador general del Estado, informó que el perjuicio al Estado por el caso Odebrecht superaría los 50 millones de dólares. Héctor Romero nos tiene los detalles. Héctor, buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes. Sí, Diego García, procurador general del Estado, dijo que todo dependerá que la Fiscalía dé el primer paso. Para ellos, iniciar nuevas acciones legales en contra de las 18 personas investigadas por el supuesto delito de asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht. García también indicó que la intención de la Procuraduría es buscar una reparación integral del perjuicio que se ha efectuado al Estado ecuatoriano. Escuchemos. La Procuraduría General del Estado busca la reparación integral. La Procuraduría General del Estado se ha identificado como víctima del delito, como víctima del daño causado por el delito. En este momento nuestros cálculos de la información que hemos visto nos permite pensar que supera los 50 millones en coimas, en transferencias, no, fuera del caso de asociación ilícita, digamos. Y también en su momento habrá que considerar si se incorporan la información de los contratos
en el caso de que se inicien otro tipo de investigaciones por otros delitos, en cuyo caso el monto podría ser muy superior, sin incluir los temas que tengan que ver con determinaciones tributarias o defraudación tributaria que podrían incrementar mucho más las cantidades. Sobre un supuesto pedido que vendría desde la Asamblea Nacional sobre el trabajo que ha efectuado la Procuraduría en torno al caso Odebrecht, García indicó que la información se ha entregado a tiempo y que no se debe olvidar que existía un manto de protección desde la Contraloría General del Estado. Esta es la información que nosotros generamos de esta hora. Buenas tardes. Son las 12 del día con 45 minutos, amigos. Es momento de revisar esas noticias destacadas que son parte de nuestro diario de la tarde ya en circulación en las calles de Quito. Últimas noticias, hoy jueves 5 de octubre del 2017. Papá Noel ha estado muerto. Vamos a ver qué nos dice Carlos Mora. Vuelven a hablar de un paro los choferes. 880 hectáreas se quemaron este año como parte de los incendios. Colegios hicieron el simulacro, planteles de los valles participaron del ejercicio. Además tendremos nuestro suplemento de los días jueves en la casa con algunas recomendaciones importantes para sus mascotas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Arqueólogos turcos encontraron la tumba de San Nicolás, obispo conocido como Papá Noel. Cuéntanos. ¿Cómo estás, María Fernanda? Buenas tardes a ti, a los televidentes. Efectivamente, hoy se informó sobre este descubrimiento en una provincia turca, en Antalya, ahí donde creció y vivió San Nicolás, este obispo de los siglos 4 y 3 de nuestra era, donde fue muy conocido por dar regalos a los niños pobres, y de ahí surgió la leyenda de Papá Noel, de San Nicolás. Los arqueólogos encontraron una tumba donde ellos están apreciando que se trata de la tumba de este famoso obispo. Se creía anteriormente que los restos de San Nicolás estaban en Bari, en la ciudad italiana, pero los arqueólogos turcos aseguran que es ese el lugar donde se encuentran los restos de San Nicolás. Bueno, no es un mito, sí existía Papá Noel porque entregaba maravillosos regalos a los niños. Un obispo, y en Turquía está su tumba. Vamos a cambiar de tema. Los choferes amenazan con una nueva paralización. Hoy hablamos con algunos dirigentes en vista de que mañana se cumple el plazo que dio el alcalde de Quito para mejorar el servicio de transporte público. Ellos sostienen que se han visto obligados pues para hacer algunas mejoras, y lo sostienen que hay una mejor calidad del servicio, y lo que están esperando los choferes es que finalmente se suba el pasaje a 30 centavos. Dicen que si de ello no ocurre, están pensando en volver a hacer una paralización como la que ocurrió en Quito el 25 de agosto pasado. Y que colapsó toda la ciudad, recordemos. Vamos a otro ámbito porque hay varias hectáreas de bosque quemadas en este año. ¿Cuántas en total, Carlos? Fueron 880 hectáreas quemadas de bosque nativo acá en la capital, en varios cerros, sobre todo que circundan la ciudad de Quito. Hubo esta afectación, se hizo un balance final y este es el resultado, 880 hectáreas. En todo caso es menor, un 75% menor a lo que ocurrió en el 2016, donde hubo grandes incendios forestales en la capital. Y ya las autoridades se están preparando para el invierno. Y para finalizar el suplemento de los días jueves en la casa, hablamos de las mascotas, de su cuidado, porque hay enfermedades silenciosas. Si hay una enfermedad, sobre todo el hipotiroidismo, que puede atacar a las mascotas, a los perros especialmente. Estamos dando las indicaciones de cómo advertir de que si su mascota tiene este problema y qué cuidados debe tener. Muy bien, Carlos, que tengas un excelente jueves. A protegerse, parece que va a llover, que hay que salir con paraguas aquí en la capital de la República. Una buena tarde y ya regresamos con más. Estamos de regreso y les contamos que la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad a propósito del feriado del 9 de octubre. Iván Casamen se encuentra en la Comandancia General con más información. Iván, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Una buena tarde. En efecto, nos encontramos en los exteriores de la Comandancia de Policía. En el 8º piso, hace pocos minutos terminó la rueda de prensa donde dieron a conocer por parte de la Policía Nacional el operativo que se desplegará por el feriado del 9 de octubre. Este arranca mañana viernes a partir de las 12 del día y culmina el próximo martes en horas de la mañana. Aproximadamente 36.000 policías estarán trabajando a nivel nacional en las 24 provincias del país
tanto en los ejes preventivos como también en lo que es carreteras, sitios de concentración masiva. Lo que han puesto especial énfasis es en evitar que se den los accidentes de tránsito y hayan víctimas que lamentar en estos días de feriado, días de asueto obligatorio para los ecuatorianos. Han manifestado que existen aproximadamente 20 puntos que están identificados como neurálgicos, donde se han registrado graves accidentes de tránsito, y esto quieren evitar. Precisamente en esos puntos estarán policías, así como también otros equipos de socorro, como son Cruz Roja, también Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte Público, para evitar que se den este tipo de incidentes. Escuchamos lo que dijeron los altos oficiales, tanto el director nacional de operaciones, general Mauricio González, como también el subdirector de operaciones, en la rueda de prensa que se registró hace pocos minutos. Este operativo se realizará a partir de las 12 del día viernes y culminará el día martes en la madrugada, a fin de poder tener una evaluación completa de todo lo que ha sucedido dentro del territorio nacional. También podemos indicar que esta presencia policial, especialmente en las ciudades, va a estar en los terminales terrestres, terminales aéreos, terminales marítimos, en los centros comerciales, en los parques, donde va a realizar todo este tema de presencia policial. Durante el operativo se vienen realizando y se van a realizar controles en los diferentes terminales terrestres, partiendo desde ahí de las unidades de transporte público, en lo que se refiere a frecuencias, en lo que se refiere a permisos de circulación de los conductores. Se van a realizar también alcoholemias a los mismos en cada uno de los terminales y también aleatoriamente en los ejes viales, para determinar el estado de los conductores, que se encuentren en óptimas condiciones, desde luego. Considerando que en este feriado, en estos días de asueto, habrá gran movilización de personas a los diferentes puntos del país, a las diferentes provincias, tanto Policía Nacional como agentes civiles de tránsito trabajarán de forma conjunta en lo que se refiere a las terminales terrestres. En la capital, por ejemplo, en el sur y en el norte harán operativos conjuntos para verificar el buen estado de las unidades interprovinciales que prestan este servicio, y con los conductores cumplan con todos los requisitos, que estén capacitados para conducir las unidades. En los puntos considerados de alto riesgo estarán policías distribuidos tanto con fotorradares para medir la velocidad y así evitar este tipo de accidentes, considerando que la mayoría de estos se registran por imprudencia de los conductores al no respetar el límite de velocidad. Como les señalábamos, amigos televidentes, el operativo arranca mañana a las 12 del mediodía y culmina el próximo martes en horas de la mañana, para de alguna forma evitar que se den pérdidas de vidas humanas o se den novedades y eso haya que lamentar personas fallecidas. Esto es lo que trata de evitar precisamente este operativo por el feriado del 9 de octubre. Regresamos con ustedes. Una buena tarde. Buenas tardes, Iván, muchas gracias por tu informe. Entonces ya está listo el operativo para brindar seguridad a todos aquellos que se van de feriado, 3 días de asueto. Continuamos con temas deportivos. Deseándole toda la suerte del mundo a nuestra selección y poniéndole mucha fe, porque todavía hay algún tipo de esperanza con este partido. No hay que perder la fe, Verónica, siempre apoyando a la tricolor ecuatoriana hasta el final. Un abrazo grande, que descanse.